Buen día, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Fernando Reina, pertenezco a la Universidad Tecnológica Global y a la clase de Pentateuco 2 que imparte nuestra pastora Rosy Centeno. Este día comenzaremos a desarrollar lo que es el trabajo en equipo asignado por nuestra pastora en su clase de Pentateuco 2 y hablaremos acerca de lo que es el origen y el autor de Deuteronomio, las dos posturas acerca de lo que es el origen de Deuteronomio, y hablaremos acerca de Deuteronomio, Pentateuco y Hexateuco. Comenzaremos hablando acerca del autor y el origen. Deuteronomio se presenta como las palabras de Moisés dadas al pueblo de Israel al otro lado del río Jordán el día primero del mes 11 del año 40 de estancia en lo que es el desierto. También hablaremos acerca de las dos principales posiciones que abogan por el origen de Deuteronomio, que son nórdico y jezreelimitano. El nórdico se remonta a la estancia del pueblo de Israel en el desierto, que fue el código que estuvo en vigencia mientras la monarquía estuvo unida. Cuando hablamos de que la monarquía estuvo unida, estamos hablando del reino de Israel hasta la muerte de Salomón. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, norte y sur. El reino norte utilizó lo que es el código deuteronómico y lo que es el sur utilizó lo que es la ley de santidad. El código deuteronómico se comenzó a utilizar hasta la segunda mitad del siglo VII, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26, considerado el núcleo sustancial del libro de Deuteronómico en cuanto a lo que es la ley mosaica. El sur, que utilizó lo que es la ley de santidad, que va desde el capítulo 17 hasta el capítulo 26 en tiempos del exilio en el siglo VI, llamado así por la insistencia a la santidad como limpieza cultural y ética semejante a la de Dios mismo. Ok, vamos a hablar sobre la segunda posición que aboga por el origen de Deuteronomio. Vamos a hablar acerca de lo que es jezreelimitano. El Deuteronomio nació en Jerusalén. Su alumbramiento o nacimiento tiene que ver con un partido reformista integrado por profetas, sacerdotes y oficiales que pertenecían a la corte en lo que eran los tiempos de Ezequías y los tiempos de Josías. Deuteronomio, Hexateuco y Pentateuco es el documento de una reforma cultural y jurídica relacionada con Josías, que reformula o vuelve a redactar el derecho del Código de la Alianza desde la perspectiva de la centralización de culto y la toma de elementos contemporáneos de la tradición jurídico-asiria. Dicho Deuteronomio sufrió en primer lugar dos redacciones deuteronomistas sucesivas durante el exilio. Vamos a hablar en este momento acerca de las dos redacciones deuteronomistas que sufrió en ese tiempo. El primer redactor, conocido también como DTRD, añadió lo que es el capítulo 5, el versículo 9 hasta el versículo 10 al programa de reforma josiana, o sea, a la reforma que Josías hizo en su momento con respecto a lo que es el culto a Dios. Este pasaje que mencionamos anteriormente fue citado por Moisés en el monte Horeb cuando recibió la ley en su momento. La segunda redacción, conocida también como DTRL, añadió de Deuteronomio el capítulo 1, el capítulo 2 y 3, el capítulo 29, el capítulo 30. También añadió de el libro de Josué, lo que es el capítulo 1 hasta el capítulo 11, del libro de Jueces, el capítulo 2, el capítulo 6, capítulo 7, 8 y capítulo 9. En todos sus textos, el redactor DTRL hace hincapié más en lo que es la posición y la conquista de la tierra del pueblo de Israel en la tierra prometida. El escritor, también tenemos dos redactores posteriores que aparecieron en el siglo IV y en el siglo V, o en el siglo V y en el siglo IV, con las descripciones de TRL con P, hizo un mayor énfasis en lo que es la tierra y dando paso o añadiendo lo que es el libro de Josué, formando así lo que es el Hexateuco. También otro de los redactores interesados en la ley enmarcó el nuevo Deuteronomio, separando el libro de Josué y creando el Pentateuco.
En conclusión, diríamos que la guerra en torno a lo que es Deuteronomio continúa. Algunas posiciones se consolidan y se fortalecen y otras siguen siendo de objeto de disputa. Los dejo. Bien, continuando con lo que es el trabajo en equipo de la clase de Pentateuco 2, estaremos hablando en segundo lugar de los rasgos literarios, el trasfondo histórico y social y la teología del libro de Deuteronomio. Hablaremos acerca de lo que son los rasgos históricos. Encontramos lo que es la forma básica, la estructura y sus divisiones. La forma básica, desde el punto de vista formal, en el libro de Deuteronomio se dan 4 tipos de textos. Encontramos lo que son los textos narrativos, los textos legales, los textos parenéticos y los textos poéticos. En la forma básica predominan lo que son los textos legales, que ocupan la parte central del libro, conocido como el Código Deuteronómico. En el caso de los textos narrativos se encuentran en lo que es la primera y la última parte del libro de Deuteronomio. La parenesis es la más frecuente que en los diferentes libros del Pentateuco. Los textos poéticos se hallan al final del libro en los capítulos 32 y 33, coronando la narración de esta forma. El discurso de Deuteronomio es repetitivo, persuasivo y retórico. Muchos términos y expresiones se repiten una y otra vez, haciendo de este libro una obra inconfundible. Los numerosos elementos parenéticos tratan de llegar al corazón del individuo. Así se entiende que las leyes no sean meras prescripciones autoritativas de parte de Dios. O sea, Dios estaba buscando que el pueblo de Israel conociera la ley, conociera su palabra, y una vez que conociera la palabra de manera espontánea actuara obedeciéndola, no haciéndolo ver como una imposición de parte de Dios, sino como un deseo que naciera en el corazón de ellos obedecerla. Las estructuras y divisiones. En su forma actual, Deuteronomio está estructurado por 4 títulos que por sus características singulares se distinguen de otras. 3 grandes discursos de Moisés más una bendición. Trasfondo histórico social del libro de Deuteronomio. El Deuteronomio original es el documento de una reforma jurídica y religiosa social llevada a cabo por Josías en el siglo VII. La conquista asiria de Samaria en el año 721 a.C. acarrió la destrucción de las ciudades y santuarios del reino de Israel. Tras la caída de Samaria, muchos habitantes del reino del norte fueron desterrados, mientras que otros trasladaron su residencia a Judá. La posterior invasión de Sennacherib en tiempos de Ezequías en el año 701 a.C. acabó también con las principales ciudades y santuarios del reino de Judá, salvo en Jerusalén. En tales circunstancias se fortificaron algunas de las ciudades de Judá, donde se agregó parte de la población rural judía y en busca de mayor seguridad. Esto implicó un proceso de urbanización en la ciudad de Judá. Todo esto trajo como resultados algunos problemas familiares y humanitarios a causa de la gente que estaba en la periferia, en las orillas, y se vino a lo que fue a Judá. Como les decía, trajo como resultados algunos problemas familiares y humanitarios que la reforma deuteronómica trató de remediar, ya que apostaba por una sociedad solidaria, igualitaria y sin pobres. Hablaremos de la teología de Deuteronomio. Es uno de los libros más ricos y densos del Antiguo Testamento. En él se dan cita una serie de temas importantes, entre los que cabe destacar los referentes a la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, a la elección de la tierra y de la ley. La idea de Dios aparece estrechamente relacionada con el pueblo. Yahvé es Dios de Israel y este es el pueblo de Dios. Y este es
el motivo central de la alianza, de la que se deriva la exigencia de amarlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Yahvé eligió a Israel entre las naciones como el pueblo de su propiedad. La teología de la elección es uno de los rasgos distintivos del Deuteronomio. La elección no es el fruto de la conquista humana, sino de la pura gracia divina. Se puede perder, pero no merecer o ganar. Como sabemos, Dios rescató del poder de Faraón al pueblo de Israel, gracias a lo cual el pueblo de Israel se convierte en lo que es el pueblo escogido por Dios. Bendiciones. Buenas noches, mi nombre es Marco Roberto Pinto Reyes, pertenezco a la Universidad Teológica Global. Es una bendición esta noche poder compartir con ustedes en la clase de Pentateuco 2 de la pastora Rosy Centeno. En esta clase ha sido de mucha bendición a mí y nos toca como exponer la parte del primer discurso de Moisés. En el primer discurso de Moisés podemos decir que se nos presenta a Moisés como un proclamador de la palabra de Dios, o sea, una persona que está proclamando en el primer discurso, como un escriba y como un escriba que está explicando la Torá, ¿verdad? Esto nos deja reflejado que el primer discurso de Moisés es un discurso sacerdotal. En el primer discurso encontramos estos elementos, ¿verdad? En el monte Horeb encontramos la narración tipo histórica de la mirada retrospectiva, demostrándonos las principales etapas literarias de Israel desde Horeb hasta Moab, ¿verdad? En este libro que es del Deuteronomio, ¿verdad? Donde encontramos que Moisés empieza a explicar estos elementos que tiene su primer discurso. En cuanto a los temas destacados son las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia, a causa de las descendientes de la alianza misma, ya que en la primera parte encontramos la rebeldía de un pueblo ante Dios, y esta provoca que el pueblo no entre a la tierra prometida en cuanto a las promesas que Dios había hecho, porque molestaron a Dios en el primer discurso, y Moisés trae esto a referencia. Por eso se dice que Deuteronomio es como uno de los libros más importantes en los cuales los reyes tenían que irlo traduciendo y traduciendo, ya que se considera también o se menciona como parte de uno de los libros más mencionados en el Nuevo Testamento por los apóstoles. El pueblo de Israel mandó a pasar y a conquistar la tierra. En su segunda parte, Dios los manda a conquistar la tierra, y miramos que en el discurso Moisés empieza a mencionar lo que Dios quiere que hagan, ¿verdad? Ya que el pueblo se había rebelado. Esto lleva específicamente a declarar esto como una guerra santa, porque ellos tienen que conquistar la tierra prometida que Dios había preparado para ella, distribuyendo los territorios entre las tribus de Rubén y Gad a la medida y la media de Manasés. Cuando con la súplica de Moisés, terminando esto en un relato con la súplica de Moisés a Yahvé para que le pudiera dejar entrar y contemplar la conquista, teniendo esta petición, y el Señor se la niega a Moisés, ¿verdad? El Señor Yahvé le niega a Moisés por la rebeldía del pueblo, le niega la entrada al lugar, a la tierra prometida, ¿verdad? Porque esta generación cae, y esto es lo que hace que el discurso de Moisés sea tan importante en cuanto a la obediencia a Dios, porque nosotros o el pueblo de Israel tenía un decreto del monte Horeb, ¿verdad? Un decreto de obediencia, y que iba a ser si ellos obedecían, y la desobediencia. Entre los relatos de los Deuteronomios y Éxodo y Número encontramos que existen diferentes
significativas de emisiones y adiciones tratando en cuanto a estos temas. Lo primero que encontramos es la rebelión y fracaso de las conquistas. Número 2, encontramos la marcha pacífica. Número 3, encontramos la conquista militar. Y número 4, la distribución de los territorios conquistados. En la tercera parte miramos perspectivamente hacia la tierra prometida, a la estancia en el desierto que sabemos que ellos tenían para llegar al desierto en poco tiempo, pero a causa de la rebeldía de ellos se extendió en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros miramos o nos enfocamos en el primer discurso de Moisés, Dios tenía quizá planes diferentes para el pueblo de Israel, pero ellos, al desobedecer las leyes, al desobedecer la generación que desobedeció, esta generación quedó sencillamente muerta en el desierto. ¿Por qué? Porque fue la generación que no creyó, ¿verdad? Y aquí dice que aunque Moisés pidió, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio lo refleja, que Moisés pidió que se le diera la oportunidad de entrar, Dios se la niega. La tierra prometida es en el primer discurso que Moisés da un texto particularmente apropiado para la reflexión de las lecciones del pasado, para iluminar en el presente de los desterrados, ¿verdad? Aquí podemos ver que es bien importante las lecciones que configuraban en cuanto a Dios, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio podemos ver, o en el libro más que todo, podemos ver que era importante que cada vez que se traduciera, se dijera lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto conllevaba a que el pueblo de Israel pudiera entender que Dios había dado la libertad de su pueblo y que nosotros teníamos, y que ellos tenían que ver por esa libertad, ¿verdad? También podemos ver que en el primer discurso de Moisés los mantiene a que ellos estén en continua fidelidad hacia Dios, sin ídolos, sin otros dioses, recordándoles, ¿verdad? Lo que Dios había hecho por ellos. También podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? En este primer discurso, dándoles a ellos la pauta para mantenerse fieles. También miraremos el segundo discurso de Moisés. En el segundo discurso de Moisés ocupa el centro del libro, que está formado por la introducción de 3 grandes temas y secciones de todos los discursos, gracias al código legal que constituye el mismo libro de Deuteronomio, ¿verdad? En esta parte del segundo discurso se nos menciona que él era complementario a las leyes, para que no pudieran olvidar lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, para que ellos también pudieran recordar lo que Dios estaba tratando con el pueblo de Israel a través de los discursos de Moisés. Los 2 primeros secciones se hallan determinadas por los términos mandatos y decretos. O sea, nosotros podemos ver que aquí Dios empieza a actuar con términos de mandatos y decretos para que ellos no se olvidaran de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de lo que Dios quería hacer con ellos. Por eso podemos ver es que el texto refiere, escucha Israel los mandatos y decretos. Y también dice, hoy que el Señor te manda estos mandatos y decretos. En estos 2 términos podemos ver que Dios refleja tanto el mandato como el decreto para que el pueblo de Israel pudiera escucharlos, para que el pueblo de Israel pudiera ponerlos en práctica. En el libro del en el segundo discurso que miramos de Moisés, miramos aquí también que Dios está enfatizado en que obedezca el pueblo su voz, enfatizado en que el pueblo pueda tener conciencia de lo que Dios está actuando.
También mencionaremos las normas y los mandatos en la introducción general de los términos que abarcan en el segundo discurso de Moisés, dejándonos firmes ángulos de los discursos a lo largo del mismo. También podemos observar que Moisés, cuando está citando este discurso, lleva al pueblo a que reconozca en el libro de Deuteronomio la parte de ser fiel y de escuchar atentamente al Señor. También miramos como tercera parte de su discurso, escucha Israel los mandatos y decretos. Amén. Esta parte de pasajes son narrativos, son de hechos históricos, están redactados en una segunda persona del plural y en torno a los acontecimientos en Horeb. En el primer bloque de estas narrativas encontramos una exhortación a escuchar y poner en práctica los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel. El hecho de que los recursos que Dios había provisto para que el pueblo de Israel pudiera tener las condiciones para poder obedecer la voz del Señor y poder serle fiel en cuanto a su peregrinación, eran los discursos. Era esto lo que movía que Dios actuara, ¿verdad? El hecho de recuerdos de Horeb se colocan a la cabeza de la sección de invitar a pensar en las exhortaciones y a cumplir la ley del libro de Deuteronomio, recomendado a la revelación de Dios en la historia del pueblo de Israel. Y esto nosotros lo podemos ver aquí en el primero y el segundo discurso de Moisés, donde el Señor trata con ellos, trata a través de la vida de Moisés, dándole los decretos, las ordenanzas, las enseñanzas, para que el pueblo pueda vivir en fe, para que el pueblo pueda vivir en armonía y para que el pueblo pueda tener la paz de Dios. Y esta es mi participación del primero y segundo discurso de Moisés, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es Marco Roberto Pinto Reyes. Dios les bendiga, mi nombre es Ana Xiomara Almendares. En esta oportunidad voy a exponer acerca del segundo discurso de Moisés en su segunda parte, de acuerdo a la clase de Pentateuco 2. Y en ese contexto de la alianza y del decálogo, Moisés adquiere un protagonismo muy singular, ya que él actúa como mediador entre Yahweh e Israel, según lo menciona Deuteronomio capítulo 5, verso 5 y en sus versos 22 al 31. Recordemos que al mencionar la palabra Yahweh, es el nombre con el que identificaban a nuestro Dios en ese tiempo. Además de legitimar la mediación de Moisés en este pasaje, se fundamenta su autoridad y la ley deuteronómica. En base al capítulo 6, verso 1 al 9 de Deuteronomio, donde Moisés menciona un Dios, un pueblo y una tierra, se integran tres elementos, los cuales son la unidad de Yahweh, la consagración de Israel y el don de la tierra. Ahora, la elección de Israel es fruto del amor de Yahweh. Estamos recordando que cuando mencionamos Yahweh, mencionamos al único Dios verdadero. Por lo tanto, la elección que Dios hizo o que Yahweh hizo de Israel es producto de ese amor, ¿verdad? Verdadero de Yahweh. Este amor y esta elección a su vez explican la donación de la tierra que el mismo Yahweh les prometió al pueblo de Israel. Ahora, el israelita está llamado a vivir en la tierra prometida, pero con los ojos puestos en el cielo, en el Dios que le regala la tierra, según lo menciona, ¿verdad?, el narrador en el libro de Deuteronomio. En su capítulo 6, versos 4 al 9, en su capítulo 11, versos 13 al 21, y Números también,
¿verdad? Integran algo llamado el Shema. Ahora, el Shema significa escucha. Es decir, ellos integran el Shema, que es lo que los judíos observantes rezan desde finales del siglo I antes de Cristo. Y en específico, ellos declaran lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Es más importante porque en él se contiene la proclamación por excelencia de la fe judía. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno. Eso es lo que ellos están declarando con respecto al Shema, que es la oración que ellos hacen de día y de noche. Ahora, tras la palabra Shema se proclama solemnemente la unidad y la unicidad de Yahweh, de donde sigue el amor de Israel a su Dios. Dentro de los versos 4 al 5 contiene el mandamiento fundamental de la religión israelita, puesto que el Dios de Israel es uno. Es único. El pueblo tiene que amarlo plenamente sin división ni fisura. Es así que el amor a Dios se convierte en un mandato. No se convierte en algo si ellos quieren hacerlo, sino que se está convirtiendo en un mandato. Entonces ellos, al declarar lo que contiene Deuteronomio 6, 4, 9, que es el Shema, ellos están diciendo Jehová, Yahweh, uno es. Y entonces el amor a Dios se convierte en ese mandato, de amarlo a Él por sobre todas las cosas. En su capítulo 6, verso 10 al 19, Moisés le reclama al israelita un servicio exclusivo a Yahweh. Básicamente coincide con la actitud requerida en los versos precedentes, pues servir a Dios es amarlo, según lo que Moisés les exhorta al pueblo de Israel. Por su parte, en el capítulo 7 representa el lugar clásico del Antiguo Testamento sobre la elección del pueblo de Israel. Es decir, Dios les eligió como un pueblo consagrado, tal como lo describe este capítulo en Deuteronomio. Entra en una especial elección de Israel con Dios y con las naciones vecinas. En virtud de esa elección, Israel es un pueblo santo, consagrado, separado y reservado para el Señor. En cuanto a la santidad, implica pues la consagración a Dios y la separación de lo profano. Eso nosotros lo podemos observar básicamente en todo, ¿verdad?, el contexto del Pentateuco. La conciencia de Israel lo lleva a ser el pueblo elegido y a la separación de las demás naciones y también a la lucha en contra de ellas, ya que no están de acuerdo a lo que Yahweh está declarando para el pueblo escogido. Israel no interpretó su elección como un privilegio, sino más bien como una respuesta al amor de Dios y una misión frente a las demás naciones. Aunque éstas sean más numerosas y más fuertes que ellos, no se deben amedrentar ante ellas, sino que han de confiar en la intervención divina en contra de esas naciones y en favor suyo. Recordemos lo que sucedió con los espías, ¿verdad? Por esa razón, no se deben de amedrentar, porque ellos deben estar seguros que al llegar a la tierra prometida, Yahweh estará con ellos. En cuanto a la posesión de la tierra, se les exhorta a los israelitas a no vanagloriarse y a fijar exclusivamente su mirada en la tierra que Dios está pronto a entregarles, sino a confiar en el Señor, que le da no solo la tierra, sino también las fuerzas para trabajarla y adquirir sus riquezas. En el paso del Jordán representa la puerta de acceso a la tierra prometida. Yahweh pasará al frente de su pueblo por fidelidad a su palabra, no por la justicia de Israel. Aquí se deja ver una vez más la gracia de Dios con su pueblo. Surge también la ruptura y renovación de la alianza
Y esto ocurre antes de dar el paso decisivo que llevará a Israel a la tierra prometida. El narrador, en esta parte Moisés, les habla de lo ocurrido en el monte de Horeb cuando Israel se fabricó aquel becerro de metal fundido y se postró ante él, lo cual fue un grave pecado de apostasía, provocando la ira de Yahweh. A lo que Moisés interviene e intercede por Aarón, que es el principal responsable y por ende por todo el pueblo. Y es cuando Yahweh manda a Moisés a tallar las tablas de piedra para escribir de nuevo los 10 mandamientos y luego fabricar un arca de madera donde guardarlas. En la última parte se puede distinguir a grandes rasgos 4 piezas principales. Uno, la primera está delimitada por la exigencia de amar a Dios y a cumplir sus mandamientos. La segunda comienza reconociendo lo que hizo Yahweh en favor de Israel y termina invitando a Israel a observar los mandamientos. La tercera lleva de nuevo a la tierra. La cuarta y última, en fin, recuerda que la posesión de la tierra y las bendiciones divinas dependen del amor de Israel hacia Dios, expresado en el cumplimiento de cada mandamiento. La tierra prometida es el espacio vital para cumplir la ley. En respuesta a este don, Israel tiene que mostrarse agradecido y comportarse lealmente. Según su capítulo 12 de Deuteronomio, del verso 1 al 26, en cuanto a la estructuración de los códigos legales del Antiguo Oriente, las leyes frecuentemente se ordenan por asociación de ideas y por áreas temáticas. Es lo que ocurre, al menos en parte, en los códigos bíblicos. En su estado actual, el código deuteronómico comprende una vasta colección de leyes integradas por pieza formal y temáticamente diferentes. En su origen seguramente tenían un ordenamiento más sencillo y transparente. El código deuteronómico actual se puede distinguir al menos en 6 partes: unidad y pureza de culto, deberes religiosos sociales, ordenamiento de las fiestas, ley sobre las autoridades, ordenamiento jurídico, ofrenda de las primicias y de los diezmos. Hablando de la centralización del culto según los capítulos 12 al 18, expresada mediante 3 fórmulas: en el lugar que Yahweh eligiere, en el lugar que Yahweh eligiere para poner allí su nombre, y en el lugar que Yahweh eligiere para hacer morar allí su nombre. Ahora, hacer morar el nombre sobre un lugar equivalía a tomar una posesión en ese lugar, es decir, le pertenece, puesto que ha hecho morar su nombre en él. A la luz de las 3 fórmulas deuteronómicas descritas anteriormente de centralización, la segunda forma con el verbo poner es equivalente de lo dicho. Se refiere que el lugar elegido por Yahweh para hacer morar o poner ahí su nombre es el legítimo lugar de culto. En sus deberes religiosos sociales se rigen 4 leyes: las que se hacen cada 4 años, al final de cada 3 años, al final de cada 7 años y cada año. El israelita pues está llamado a disfrutar a tales bienes, pero tiene que reconocer mediante la entrega del diezmo y la consagración de los primogénitos a Yahweh su donante, y tiene que abrir sus manos a los más pobres y necesitados. La solidaridad rigen 4 leyes: las que se hacen cada 4 años, al final de cada 3 años, al final de cada 7 años y cada año. El israelita pues está llamado a disfrutar a tales bienes, pero tiene que reconocer mediante la entrega del diezmo y la consagración de los primogénitos a Yahweh su donante, y tiene que abrir sus manos a los más pobres y necesitados. La solidaridad social posee un fundamento teológico, que es: los frutos de la tierra pertenecen a Yahweh y deben alcanzar a todo el pueblo de Dios, pues todos sus miembros son hermanos. Buenas tardes, mi nombre es Abel Lacayo Pedro. En esta oportunidad quiero exponer
hacer un resumen pequeño sobre el segundo discurso de Moisés, parte 1. En este apartado, Moisés una y otra vez recuerda al pueblo de Israel, recordando las leyes que dieron en el monte Horeb. Moisés habla con el pueblo de Israel que se recuerden siempre la ley de Dios que ha dado para ellos. Así que en este apartado hay 3 puntos. El primer punto es componentes y divisiones. El segundo discurso de Moisés ocupa el centro del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Está formado por 3 secciones. Deuteronomio capítulo 5, 1 al 11, 32, versículo 32. Así también capítulo 12, 1 al 26. También capítulo 26, 17 al 28, al versículo 68. Por ejemplo, en estas divisiones habla sobre: escucha Israel los mandatos y decretos. Ahí repite otra vez: acatad los mandatos y decretos. Estos son los mandatos y decretos. Moisés siempre viene hablando, diciendo al pueblo de Israel: hoy el Señor tu Dios demanda que cumpla estos mandatos y decretos. Entonces, en todos estos capítulos, Moisés habla sobre los mandatos y los decretos que Dios ha dado en el monte Horeb. ¿Cuáles son estos mandatos? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios ha querido dar sus mandatos para que acate esos órdenes y que vivan en santidad. Así también en el punto 2, esta es la Torá. Moisés dijo: esta es la Torá. Estas son las normas, los mandatos y decretos. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Deuteronomio 44 al 8, capítulo 4, versículo 44 al 8, dice: discurso mosaico como Torá. Bueno, ahí se encuentran las narraciones, esas narraciones de las leyes que narraron Moisés cuando Dios dio las órdenes que le diera al pueblo de Israel. También ahí habla sobre bendiciones y maldiciones que Moisés repitió al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Dios ha mandado esos mandatos, esos decretos que lo diera al pueblo de Israel. Así también, como el punto 3, Moisés siempre viene diciendo, dice: escucha Israel los mandatos y decretos. ¿Cuáles son? En el capítulo 5, 1 al 11 al 32, los textos de esta sección pertenecen en 2 grandes géneros literarios. ¿Cuáles son estos géneros literarios? El narrativo, el parenético. El narrativo se enfoca en los pasajes narrativos, son de tipo histórico, ¿verdad? Redactados generalmente en segunda persona del plural. Aquí habla sobre los acontecimientos de Horeb, Dios y Moisés. El parenético, están redactados por reglas, general en segunda persona del singular. El parenético habla sobre la segunda persona del singular. Aquí habla sobre inculcar la fidelidad a Dios como norma de vida. En este bloque narrativo se abre y se cierra con una exhortación apremiante a escuchar y poner en práctica los mandatos y decretos. Bueno, recuérdense que nosotros
los mandatos y los decretos son exhortaciones, ¿verdad? Que nos dice, usted tiene que ser esto, usted tiene que ser así. Como nosotros los padres también dijimos a nuestros hijos que este es mi decreto, esta es mi regla en casa, tiene que cumplir en eso. Entonces Dios también le dio así al pueblo de Israel, como su pueblo, para que viva en santidad. Dios es santo, por eso le dio su mandato. Tiene que cumplir eso. Para que sea su pueblo, Israel tenía que acatar esos órdenes, mandatos y decretos, ¿verdad? Por último, la alianza de Oreb, el decálogo y la mediación de Moisés. Montaña de la revelación de Dios a su pueblo, el monte de Oreb. Ahí es que Dios reveló a Moisés, ahí es que Dios dio esos mandatos, ¿verdad? La alianza y el decálogo, que es la ley fundamental de la alianza. Luego el decálogo, ¿qué es un decálogo? Ese decálogo es promulgado directamente por Dios y se dirige a todos los israelitas, no importa dónde sean. Esos mandatos exclusivamente dio para el pueblo de Israel, ¿verdad? Los demás leyes se destinan a los israelitas que viven en la tierra prometida, son promulgados por medio de Moisés. Bueno, el decálogo recibió su formulación definitiva en el ceso de una comunidad de personas libres y creyentes que habían experimentado la salvación de Dios. La alianza y el decálogo de Moisés adquiere un protagonismo singular, ya que actúa como un mediador entre Dios y Israel. Para analizar todo esto requiere mucho tiempo, por lo tanto lo dejo aquí, porque en el segundo discurso de Moisés, como dije anteriormente, Moisés sigue repitiendo al pueblo de Israel que acate los órdenes, los mandatos que Dios ha dado en el monte Oreb. Moisés encontró cara a cara con Dios para dar esos decretos, ¿verdad? Así también Moisés le dieron esos órdenes al pueblo de Israel. Y hoy en día, donde quiera que se encuentran los israelitas en el mundo, dice que esos decálogos le dijeron a ellos, hay que acatar órdenes porque es pueblo de Dios. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga, mi nombre es Wendy Hernández, a mí me toca el último discurso de Moisés, bendiciones y la muerte de Moisés. Aquí es donde Moisés le habla al pueblo y les pone la vida y la muerte y les dice que escojan. Luego Moisés, de 40 años con el pueblo, Moisés sabe que no van a obedecer, predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Se enfoca en la verdadera causa del problema, sabe que tienen corazones duros y egoístas. Es como que Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para sí obedecer a Dios. Pero cuando Moisés usa el lenguaje de bendición y maldición, une las dos historias de Israel con de toda la historia de la tierra, la humanidad, desde Génesis, donde le dio a Abraham bendición, donde le dio a Adán y a Eva bendición, y también ellos no obedecieron, sino que se rebelaron y trajeron maldición a la tierra, igual que Israel. Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para la condición de la raza humana, aún una ventana para la condición de la raza humana, aún Moisés así no pierde por completo la esperanza. Él dice que de alguna manera al final del exilio de Israel
Dios les promete transformar sus corazones para que algún día puedan escuchar y amar. Y vemos en los capítulos finales, Moisés designa a Josué como el nuevo líder para guiar al pueblo de Israel. Y luego agarra lo que son la ley de Israel y la guarda, las pone en el arca del pacto. Y ahí es donde Moisés sube a la montaña o a la tierra para poder ver la tierra prometida. Y luego Moisés muere. De esta manera, ¿verdad? Termina lo que es Deuteronomios con la historia de Moisés y dando origen al nuevo líder, Josué, que es el que va a guiar a la tierra prometida a Israel. Dios me les bendiga, hermanos. Un gusto compartir con ustedes. Bendiciones.